¿Conoce usted cuáles son las principales amenazas que enfrentan nuestros ecosistemas a nivel ambiental? Vamos a hablar con Tania Arosemena de la Fundación Mar Viva, quien representa las incidencias políticas en Panamá. Bienvenida, muy buenos días o muy buena tarde, Ricardo y Edna. Y creo que esa es la primera pregunta que se impone, las principales amenazas a nivel ambiental que nuestros ecosistemas pues están enfrentando. Sí, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es importante reconocer de dónde salen los problemas al ambiente, y los ecosistemas marinos son un reflejo de lo que pasa en la tierra. Claro. Entonces, mucho el tema de contaminación marina, de lo que se haga en las ciudades, los químicos, los desechos, hay veces en particular los plásticos, pero también tenemos que ver los recursos y esos recursos cómo se manejan, cómo se gestionan. Si bien en los océanos nos proveen ese alimento, también tiene que haber un equilibrio y una sostenibilidad sobre esos recursos y cómo lograr mantenerlos para el presente y para el futuro. Ahora, hablando precisamente de poder ser conscientes de la importancia de cómo afecta una cosa a la otra, aquí hemos estado enfrascados en algún momento durante un tiempo en el brindar preservación de los manglares, porque aquí se había pensado, se me escapa la situación en particular, pero no se estaba respetando esos terrenos o esas áreas, y eso tiene un porqué. O sea, eso no es un poco de hierba o de árboles enredados que estorban para la construcción o lo que sea. Eso tiene un funcionamiento, tiene un porqué. Todo se conecta en los ecosistemas, y Panamá tenemos la ventaja, tenemos estas dos costas, pero en el ámbito de cerca al mar están los manglares. Aparte de los manglares hay pastos marinos, llegan los corales. Entonces hay un equilibrio entre dónde inicia la vida muchas veces de la pesca que tanto nos interesa, en los manglares, donde también sí, ese equilibrio entre una especie y otra, y cómo esa dinámica es necesaria, y por eso el hombre y las mujeres y la actividad en sí de la humanidad tiene que ser coherente a poder lograr que esos espacios no se pierdan, porque incluso en el caso de Panamá y en los trópicos tenemos ecosistemas que no tienen otras latitudes. Entonces el tema de los manglares, los corales, o sea, son ecosistemas que solo podemos ver en nuestro país, y tenemos la bondad de que lo vemos a nivel del Pacífico, pero también al Atlántico, el Mar Caribe, tiene una riqueza invaluable. Ahora que usted menciona el tema de la pesca, entiendo que la pesca ilegal es uno de los problemas más comunes que afectan esta situación. Desde la Fundación Mar Viva, ¿qué acciones se están tomando para combatirla, para erradicarla? Sí, la pesca ilegal es algo que nos afecta a todos, y que es una competencia desleal al pescador que hace su pesca de forma responsable y siguiendo las normas. Nosotros a nivel de la Fundación Mar Viva estamos colaborando siempre con las autoridades y los esfuerzos que desarrollan, tanto para sensibilizar a la población como también para divulgar esa normativa, esas consecuencias. Tenemos que reconocer que la ignorancia de la ley no exime de culpa. Entonces, muchas veces podemos pensar que nos están responsabilizando por algo, pero yo tengo que saber que hay áreas en nuestros océanos que tienen cierta protección, hay áreas protegidas, hay áreas donde se puede desarrollar la pesca de una forma, tenemos periodos de veda. Entonces, en estos momentos puede que todos no nos sepamos la norma, pero está en ONGs como Mar Viva, en el gobierno obviamente, en las alcaldías, o sea, todos jugamos un rol. El sector privado, las organizaciones, los pescadores juegan un rol en cuanto a ser responsables y poder informarse, comunicarse y tener las cosas claras, porque realmente las normas es importante que las conozcamos y que participemos en todos estos procesos. Fíjese que eso es importante lo que dice, porque aquí viene esa parte de la corresponsabilidad, el trabajo que se debe hacer con las comunidades para que ellos entiendan cómo y trabajen en esa protección del medio marino. Ustedes desde la Fundación llevan a cabo algún programa, proyectos para ir a las comunidades costeras y decirle la importancia que tiene la protección del medio marino. Sí, desde la creación de la Fundación Mar Viva hace más de 20 años, hemos trabajado con las comunidades en la región del Pacífico Oriental. Nos conocen más en el área de Veraguas, en el Pacífico, Golfo de Montijo, en el área de Chiriquí también nos conocen.
Y ha sido clave y es fundamental. O sea, las comunidades se han empoderado. Ellas y los pescadores, es importante esa asociatividad. Sí. Les da más fuerza. Entonces, con las comunidades en el área del Golfo de Montijo, realmente Marvió ha dado un acompañamiento, pero aprendemos de ella y es clave y es fundamental el tener ese apoyo. Entonces, esa beligerancia que tienen, y nosotros a nivel de organización, que estamos en los 3 países, nacimos en Panamá, pero también tenemos a nuestra dirección general en Costa Rica y tenemos en Colombia, y nuestra dinámica siempre ha sido esa trabajo multisectorial, ese poder trabajar con las bases, con las comunidades, tomar en cuenta las autoridades y tomar en cuenta los distintos sectores en base a opiniones científicas, técnicas, pero que tomen en cuenta la realidad y la economía también de nuestras poblaciones y esas necesidades. Y ahora que menciona precisamente esa integración, esa articulación entre la iniciativa de una fundación como Mar Viva, el sector privado, que no puede dejar de estar presente, pero ¿cómo se trabaja desde las instituciones públicas y los gobiernos locales? Por ejemplo, quienes rigen la política de preservación del medio ambiente y demás, llámese Mi Ambiente y no sé, otras instancias, y los gobiernos locales a través de municipios. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Se puede? ¿Se hace? ¿Cómo se articulan? Se logra. Yo creo que con los océanos nos pasa lo mismo que con otros temas. O sea, hay mucha normativa. Hay autoridades que tienen competencia, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Pesquera, la Autoridad Marítima, aduana, o sea, es algo incontable. Tenemos una política de océanos que pienso que es un esfuerzo valioso para poder integrar. O sea, el reto siempre es poder integrar, más que duplicar, optimizar, coordinar. Entonces, en ese reto, muchas veces, bueno, nos toca a nosotros, las ONG, a veces tratando de ser como puentes, de poder identificar, mira, vamos de la mano, porque a la hora de la hora el Estado es uno. Entonces, no tenemos, como en otros países, que puedan tener secretarías del mar, pero sí hay una Comisión Nacional de la Política de los Océanos que tiene un potencial de integrarlo. Entonces, yo pienso que sí la hay, los alcaldes también, hay oportunidades para estrechar esos esfuerzos de nivel nacional a nivel local, porque sí, o sea, tenemos el marco legal. A veces lo que nos falta mucho son los recursos, porque es un reto reconocido que los presupuestos para las autoridades que tienen que ver con los temas marinos es bastante limitado. Pero por eso el optimizar recursos y poner esa prioridad, porque el gran valor de Panamá, a veces Panamá verde, Panamá es más azul que verde, el territorio es más azul, o sea, tenemos más recursos y más potencial para seguir aprovechando y desarrollándolo, que igual también obviamente tenemos que proteger lo verde también, tenemos que proteger sobre todo patrimonio. Sí, exacto, tenemos que proteger lo verde también. Usted sabe que se habla mucho del cambio climático. Me gustaría que nos contara un poco cómo está afectando precisamente el cambio climático las aguas panameñas y las acciones que se están tomando precisamente para este tema. Bueno, en cuanto a los temas de cambio climático, reconocemos que el Ministerio de Ambiente ha avanzado en cuanto a regulaciones y en estos momentos se están haciendo consultas vinculadas a normas con cambio climático. Tenemos instituciones que están analizando y centros de investigación que están analizando los impactos del cambio climático, pero sí hay que invertir un poco más, porque a nivel del mar, los esfuerzos que se hagan para determinar cómo ciertas poblaciones de peces que antes llegaban a los lugares donde se pescaba ya no llegan porque la temperatura ha cambiado, eso impacta a una economía, de cómo el tema de los corales, que realmente es un ecosistema muy valioso y que está siendo impactado por la contaminación, pero que con el cambio climático puede ir desapareciendo de una forma más rápida. Entonces, esto sin contar con los temas vinculados a la transformación de comunidades, que ya en Panamá tenemos el primer país que tiene desplazados por cambio climático en el área de Gunayala, pero también tenemos que ponernos a pensar en los desplazados del cambio climático en cuanto a pescadores que van a ver afectada su actividad, porque esa pesca está siendo impactada por cambio climático, sin contar con potenciales desastres si no seguimos atendiendo y preservando sitios tan importantes como manglares, que se pueden ver afectados por desarrollo de infraestructura, cuando por temas de cambio climático quizás el valor más importante es la protección de esos espacios. Ahora bien, licenciada, su cargo es representante de incidencias de políticas en Panamá, incidencias políticas en Panamá.
creo que aquí es importante conocer los avances que ha tenido Panamá en materia de políticas públicas, en lo que se refiere al mundo marino en sí. ¿Hemos tenido avances? Sí, hemos tenido avances. Como mencionaba, el tema de la Política Nacional de los Océanos es una herramienta que nos permite a nivel internacional. Panamá fue uno de los primeros países, fuimos el número 14 en ratificar el Tratado de Alta Mar, que es una iniciativa para regular ese más del 60% del mar que está fuera de las jurisdicciones, de las aguas interiores, de la plataforma continental de los países. Esa parte marina, Panamá dijo, queremos formar parte del tratado, queremos entrar en las negociaciones de temprano y se están haciendo los esfuerzos para poder que ese tratado entre en vigor y que Panamá también se vea beneficiado sí, con sobre todas las todo para cosas, su conservación, ¿no? con todos los elementos que va a aportar el tema de tener un acuerdo. Es el primer acuerdo internacional para regular el alta mar. Es una zona que en estos momentos menos del 1% está protegido y que tiene una riqueza inconmensurable. Nos ayuda el tema del el almacenamiento de carbono para regular el clima. O sea, allí inicia la vida y está la cadena de cosas que... Panamá tiene políticas importantes en ese sentido. Sí, Panamá tiene políticas importantes en ese sentido. Entonces, con este nuevo acuerdo también se abre un abanico de cooperación técnica internacional de intercambio entre los países más desarrollados hacia nosotros, que nos fortalezcan en ciencia, en capacidades, para poder también ver esa riqueza, que incluso se habla de la riqueza genética de la biodiversidad del mar, con un potencial que va a beneficiar monetaria y no monetariamente a los países que integren el tratado. Hablando de alta mar, estamos en temporada de avistamiento de ballenas. En estos momentos, las ballenas en estos momentos, nosotros el periodo de avistamiento de ballenas, yo creo que ya pasó, pero finalizó. Y hay finalizó. Recomendaciones, por ejemplo, para tomar en cuenta, porque sí, la exacto. gente Exacto. sí acude a esta actividad. No, Panamá es uno de los pocos países que a lo largo del año casi que tenemos ballenas, porque cuando no vienen en el norte, a final de año, vienen en el sur, a principios de año y así. Pero lo importante nuestro también es el saber que hay regulaciones, pero que hay distancias. O sea, nosotros queremos ver que esas ballenas, o sea, se guarde cierta distancia a los botes, no podemos acosar, no podemos nadar con ballenas, no es peligroso. algo que se ve muy bien, pero recuerden, es una ballena con su cría, ella está obviamente protegiéndole, hay amenazas y realmente para ellos quizás podemos ser una amenaza, estamos de más en el escenario, pero es sumamente interesante y gratificante que sepamos que mucha de la vida de las ballenas inicia en las aguas de Panamá, en toda su área pacífica y realmente es importante el poder verlas con respeto, generar oportunidades turísticas pero con mucho respeto. Lo que sí es un hecho que viene la Semana Santa y ante esa celebración, Semana Mayor, entramos en veda para reiterarles a todos aquellos que viven de la pesca qué cosas no deben pescarse y respetarse en esta Semana Mayor o en esta época de Semana Santa. Bueno, en cuanto a los temas de regulaciones pesqueras, la veda, los pescadores son conscientes de qué productos no debemos consumir. Si bien hay una inclinación hacia el producto del mar, no es cualquier producto del mar. Son productos que realmente estén permitidos y bueno, es sumamente valioso que traigas ese tema a colación, ¿no? Así que sí, aquí más bien la recomendación que le daríamos es un poco apegarse a los productos que le dan en el mercado, que están en buenas condiciones y obviamente en la pesca la autoridad pesquera, en este caso ARAP, ella realiza sus operativos y va a estar verificando que las personas estén aprovechando el producto de la forma como lo establece la ley. Una interesante conversación, nosotros siendo precisamente un país con tanto patrimonio azul, es oportuno pues traer a colación estas conversaciones y ponernos al día. Muchísimas gracias. ¿Sabes que me gustó muchísimo eso? Somos más azul que verde. Sí. Me voy a quedar con esa frase. Sin dejar de cuidar lo verde, ¿no? Pero me encantó. Sí, porque es verdad. Somos más azul que verde. Así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Tania Arosemena, quien es, acá el saludo. Tania Arosemena, quien es representante de incidencias de políticas en Panamá por parte de Mar Viva, por compartir con nosotros tan interesantes temas.